Bueno, antes de comenzar con el desarrollo del tema que vamos a ver y de aquellas situaciones problemáticas que vamos a tratar, vamos a revisar los conceptos que necesitamos. En este caso necesitamos el concepto de tipos textuales. Es decir, como ya sabemos, los tipos textuales son aquellas maneras diferentes de presentar el texto de acuerdo a, en este caso, según las tramas textuales de las funciones dominantes. Como podemos ver, un texto puede ser narrativo, puede ser descriptivo, argumentativo, expositivo, conversacional, que no está acá, o instructivo, ¿no? Pusimos aquellos que según tramas y funciones y los formatos son los más clásicos. Como ustedes ya vieron en los años anteriores de formación, cada uno tiene sus cualidades. El narrativo se va a caracterizar por tener como materia prima la historia a relatar, el texto argumentativo una idea, una postura, un punto de vista, el texto descriptivo un tópico, objeto, fenómeno o lugar para precisar sus cualidades, y el tipo textual que queremos desarrollar, el expositivo, se va a caracterizar principalmente por la presentación de un tema que pertenece, y no es cualquier tema, sino un tema que pertenece a una disciplina o ciencia y se va a encargar de explicarlo y de desarrollarlo. Como vemos en este segundo gráfico, los tipos textuales se clasifican de muchas maneras, por eso si ustedes googlean van a encontrar una amplia gama de clasificaciones. Pero nosotros nos vamos a enfocar en trama y función dominante, que son nuestros dos elementos para definir este tipo de tipos textuales. ¿Qué son las tramas textuales? ¿Cómo las identifico? Las tramas textuales son maneras de organización o modos internos de organización que se caracterizan por las intencionalidades y que varían de acuerdo al contexto, al formato, al uso, y esto va a determinar que tengan características diferenciales, ¿no? También llamadas por otros lingüistas como secuencias. El otro elemento que necesito, el otro concepto que necesito para definir un tipo son las funciones del lenguaje. Aquí hay muchos teóricos que han aportado a esta cuestión y lo más estudiado, en lo que nosotros nos basamos, son en las teorías de las funciones del lenguaje de Jacobson, que digamos él sostiene que el lenguaje, así como muchas de las facultades humanas o algún objeto de uso humano tiene funcionalidades de acuerdo a las necesidades, también lo es el lenguaje. El lenguaje se puede clasificar de acuerdo a, según Jacobson, las intenciones de uso o digamos a qué predomina o vale más o tiene más importancia en los elementos de la comunicación, ¿no? Es decir, cuáles de los elementos de la comunicación es el más resaltado que en el uso del lenguaje hace que sea diferente, ¿no? Es decir, si yo pretendo manifestar un pensamiento de manera artística y estética, lo que voy a hacer es utilizar la función literaria. Si yo estoy pasando por una situación cotidiana y deseo manifestar un estado de ánimo, existe la función emotiva o expresiva. Y así, digamos, la clasificación que establece este autor en las funciones son estas que aparecen aquí:
la función emotiva expresiva, la apelativa, la fática, metalingüística, informativo, referencial, literaria y estética. Y las tramas textuales son las que aparecen hacia la izquierda, acá narrativas, descriptivas, instructivas, argumentativas, expositivas y conversacionales. La combinación de estos dos elementos es lo que permite definir a un tipo textual como argumentativo, como narrativo o como descriptivo. Nosotros necesitamos saber que el texto que vamos a estudiar, el texto en cuestión, tiene un dominio de la trama expositiva y un dominio de la función informativa referencial. Como podemos ver, tenemos acá 5 tipos textuales tradicionales y estándares. Tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, el dialogal, el expositivo y el argumentativo. Nosotros nos vamos a centrar en el texto expositivo. Por lo pronto, ahora, vamos a ver que un texto, para convertirse como tal, en la tipología que especifica, debe expresar una intencionalidad, responder a ciertas preguntas, desarrollar ciertas especies o modelos, y un tipo textual, ¿no? A lo que quiero llegar es al texto expositivo y sus características. Lo que verdaderamente atañe a la clase de hoy es el texto expositivo, ¿no? ¿A qué llamamos texto expositivo? Como vimos, las tipologías son diferentes, pero un texto expositivo es aquel que reúne todas las cualidades informativas de presentación y desarrollo de temas mediante diferentes estrategias, ¿no? Si bien aquí hay muy poquitas cualidades para la definición, vamos a ver que estos textos expositivos que exponen, desarrollan y explican temas pueden ser divulgativos, como por ejemplo el artículo de divulgación científica, que suele estar en revistas o en diarios, los textos enciclopédicos o las mismas conferencias o explicaciones orales, ¿no? Es decir, el texto expositivo divulgativo es uno de los textos más utilizados. Después tenemos los especializados, que son aquellos que tratan o que desarrollan contenidos de una disciplina específica, como puede ser jurídica, médica, botánica, etcétera, ¿no? Que a veces confunden con los divulgativos porque va a depender mucho del formato de divulgación. Un texto expositivo explicativo tiene una estructura. Estructuras son las partes que componen algo o un todo. En este caso, la estructura es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta, como dice acá, de manera sencilla el tema que se va a desarrollar, simplemente haciendo menciones a subtemas u otros contenidos conectados. El desarrollo es la parte más importante de la explicación o de la exposición, donde están todas las estrategias y los recursos para dar a comprender un tema. Y después tenemos que la conclusión, que es muy común a casi la mayoría de los textos, es el caso también de los textos argumentativos, los textos narrativos, que también tienen esa cualidad, ¿no? Vamos a continuar aquí, aparte de la estructura, vamos a ver que los textos expositivos van a tener unas características distintivas. Por ejemplo, expresan sus ideas de forma objetiva. La palabra objetiva les recomiendo que la busquen en el diccionario y la confronten con la palabra subjetivo. Decimos que algo es objetivo o decimos que un dato o una presentación es objetiva cuando no está embarrada, cuando no está sucia de emociones, sentimientos, estados de ánimo, puntos de vista, sino que se presenta a la realidad
en este caso el texto expositivo presenta la información al lector, al receptor, de manera real y verdadera, ¿no? Sin sentimientos, sin emociones, sin puntos de vista. Sabemos que una de las cualidades más importantes es la información, pues va a hacer esa presentación de datos. Acá, como dice, son textos explicativos, son textos que usan un registro formal. Existen diferentes especies. Bueno, también puede tener una estructura deductiva e inductiva. Recordemos que tiene una intencionalidad educativa. Bien, vamos a avanzar. Los textos además tienen maneras o formas de organización. Revisando, entonces vemos que un texto expositivo es aquel que desarrolla un tópico, un tema o un contenido que está dentro de una disciplina, ya sea científica o no científica, y que para ello necesita una estructura que va a habilitar estrategias o recursos para dar a entender de manera sencilla y precisa un tema determinado. Por eso son textos fáciles de encontrar en los ámbitos académicos y educativos. Otro tema que vamos a explicar luego es cómo esa información que se presenta en los textos expositivos o explicativos se organiza, ¿no? Es decir, cómo se organiza la información, de qué manera se puede presentar al lector, al receptor o al enunciatario